Para empezar, yo los invito a que me acompañen en esta corta oración y le pidamos al Espíritu Santo que sea el que nos guíe a que realmente que aprendamos y podamos entender qué es lo que tenemos que renovar en nuestra mente. Acuérdense que esto no se trata de un cambio externo, ¿sí? Esto no se trata de impresionar personas ni de impresionar a ningún ser humano, ¿sí? Se trata de que el carácter de Cristo se pueda formar en nosotros. Entonces, Padre de la gloria, Señor, como tu palabra nos enseña, Señor, damos gracias por todo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre eterno, porque a ti te ha placido, Señor, Padre, darnos este regalo, Señor, de conocer tu palabra, de conocerte a ti, Señor. Espíritu Santo, dice tu palabra que tú eres el que nos revela y nos enseña toda verdad. Por eso te pedimos, ayúdanos, Señor, a que toda área, Señor, de dureza, de incredulidad, de ignorancia, Señor, en nuestra vida pueda ser quebrada, Señor, por tu palabra, por tu presencia misma, Señor. Padre, te pedimos, ayúdanos, Señor, a poner la mirada en ti, Señor, que nuestro entero ser esté enfocado en ti, Señor. No, esto no se trata de quién es mejor, Señor. Se trata, Señor, de que nosotros aprendamos a mostrarnos vulnerables delante de ti, Señor, porque eso somos. Sin ti no somos nada, Señor. Padre, nos quedamos en tu presencia y en el nombre poderoso de Jesucristo hemos orado. Amén. Listo. Para los que quieren tomar nota y los que quieren tener una idea de cuál es el tema de hoy, el tema de hoy está titulado, se llama La perspectiva de la viña. Entonces, ya vamos a mirar qué es. De pronto a usted le suena, estoy seguro que no es por ahí. Sí, porque llegué. A veces ponerle título a las prédicas es difícil, porque suena como a novela. ¿Listo? Entonces, quiero que tengamos en mente y que me acompañe y que no me mire a mí, que mire lo que Dios va a hacer y que podamos tener estos 5 objetivos en mente para que no perdamos el hilo de lo que el Señor nos va a enseñar el día de hoy. Amén. Mire, el primero es entender la importancia de sumergirnos en su palabra y su presencia. Segundo, ir un paso adelante en el proceso de la renovación de nuestra mente. Ya vamos a ir, cuando vayamos desarrollando el tema, vamos a ir entendiendo por qué estos objetivos. Tercero, conocer en un grado más profundo su carácter. O sea, vamos a abandonar la superficialidad para entrar en la profundidad de lo que es el carácter del Señor. Comprender la importancia de la predicación del mensaje del Evangelio del Reino. Es vital que entendamos qué fue lo que el Señor Jesucristo vino a hacer, qué es lo que está sucediendo en este momento, cuál es el deseo que hay en su corazón y qué es lo que nosotros deberíamos entender para alinearnos a su voluntad. Y quinto, mostrar que nuestra manera de pensar para Dios sin Él es vacía. Hay otra palabra que podría definir esta vacía, es inútil. Todo pensamiento que está fuera de Él queda muy corto para lo que Dios tiene planeado. Entonces, dejando esto claro, vamos a comenzar. Nosotros podemos ver que a través de toda la Biblia podemos evidenciar que no hay nada que suceda que no sea la voluntad de Dios. Por eso es importante que usted no le crea al que está aquí, no le crea al que está sentado al lado, sino que pueda creer a lo que está escrito. O sea, por alguna razón Dios permitió que todo esto quedara escrito, para que usted sea el mismo que se informe, que sea el mismo que usted tenga el criterio para ajustar su pensamiento, ¿sí? No porque alguien le dijo, alguien le contó, porque es que hay un rumor de aquí, ¿sí me van a entender? Y alrededor de todo esto, acerca de la enseñanza de la Biblia, hay muchos mitos, ¿sí? Que si usted quiere analizar la profundidad o superficialmente, con simples 2 primeras preguntas es fácil tumbar ese argumento, ¿sí? Es importante tener en cuenta diariamente que nada de lo que hemos logrado en nuestra vida es por nuestros méritos, sino por la bondad, fidelidad y misericordia de Dios. Vamos a arrancar con el primer versículo. Yo le invito a que me acompañe al libro de Isaías, capítulo 10. Vamos a comenzar desde el versículo 12 al 14.
y yo le pido a Dani si me puede ayudar, voy a trabajarlo en la nueva traducción viviente. ¿Listo? Del 10, vamos del 12 al 14, perfecto. Capítulo 10, del 12 al 14. Entonces ahí mientras llegamos. ¿Listo? ¿Estamos todos ahí? Bueno, dice así. Después que el Señor, escuche esto, ¿quién era el pueblo de Asiria? El pueblo de Asiria era un pueblo bastante fuerte, de una manera hablándolo en territorio, en poderío, en armamento, en militar, o sea, era una cosa, o sea, no había en ese momento reino que se le pudiera enfrentar al imperio de Asiria, a los asirios. Pero mire lo que dice el versículo acá. Después que el Señor haya utilizado al rey de Asiria para llevar a cabo sus propósitos en el monte de Sión y en Jerusalén, se volverá contra el rey de Asiria y lo castigará. ¿Por qué qué? Porque es soberbio y arrogante. No pasemos todo al otro, dejémoslo ahí. Analicemos un poco esto. Mire, si uno lo analiza de una manera histórica o de una manera humana, uno podría decir, wow, ese imperio arrasaba con lo que quería arrasar. De verdad, y hasta ese momento no había nación que le hubiera podido hacer frente a ese. Ellos vienen, mire, esto inicia aquí en el capítulo 10, pero realmente, digamos, ejemplo, en la Biblia vemos que el pueblo asirio, el imperio asirio, es destruido en el capítulo 37. ¿Sí? Pero ¿por qué pasa eso? Porque el rey de Asiria pensó que era el mismo el que estaba logrando todas estas conquistas, todas estas batallas. Y yo quiero que tengamos muy en cuenta eso. ¿Por qué? Porque nos puede estar pasando en nuestra vida. No hay nada donde Dios no esté interviniendo. ¿Sí? Pero mire lo que dice. Dice, los propósitos de Dios en el monte de Sión y en Jerusalén se volverá contra el rey de Asiria y lo castigará porque es soberbio y arrogante. 13. Mire lo que dice. Se jacta diciendo, esto lo hice con el poder de mi brazo. Lo planifiqué con mi astuta sabiduría. ¿Quién está hablando aquí? El rey de Asiria. ¿Cierto? Dice, derribé las defensas de las naciones y me llevé sus tesoros como un toro. He derribado a sus reyes. Y era cierto, humanamente hablándolo, así había pasado. 14. Les robé las riquezas a sus nidos y me he adueñado de reinos como un campesino que recoge huevos. Nadie puede siquiera batir un ala en mi contra. Nadie puede decir ni pío en protesta. Si uno lo mira de manera humana, eso era real, eso estaba pasando. Pero la palabra que nos muestra que el que estaba utilizando al rey de Asiria era el Señor. ¿Para qué? Para sus propósitos. En ese tiempo, la mayoría de naciones, por no decir todas, eran naciones paganas, ¿cierto? Y Dios, por ser Dios, Dios es un Dios justo, ¿sí? Cuando Él viene a analizar y hacer juicio sobre alguna nación, encuentra de que estaban totalmente desalineados. ¿Sí? ¿Y a quién utilizaba? En este caso al rey de Asiria. ¿Para qué? Para que se ejecutara un justo juicio. Mire, estamos en el 14, ¿cierto? Y quiero que pasemos, vamos a pasar al 15, pero no todavía. Dice, analicemos el siguiente versículo, que es el 15, y entendamos que nosotros solo somos instrumentos en las manos de Dios. Aquí estamos enfocados en cómo realmente alcanzar, escuche esto, un crecimiento espiritual y lograr una verdadera permanencia en él. O sea, ¿cuál es el camino de todo esto? De que realmente que dejemos de tener esta mente humana y aprendamos a desarrollar una mente espiritual, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pasa? Un ejemplo, en un caso hipotético, si el rey de Asiria hubiese tenido una mente espiritual, hubiese entendido que todo lo que estaba sucediendo era por voluntad del Señor. Por ejemplo, ¿a quién no le pasaba eso? A David. David sabía que las victorias que por medio de él se hacían eran del Señor. ¿Amén? Entonces dice, lo único que podemos hacer es ser instrumentos útiles en las manos de Dios diariamente y el crecimiento lo añadirá Dios.
prestando atención a lo que Él nos enseña en su palabra y pidiendo la sabiduría y el entendimiento que proviene de Él para poner por obra todas sus enseñanzas. Usted no tiene que preocuparse cómo crecer. ¿Quién da el crecimiento? Dios, ¿cierto? Pero ¿qué sí es lo que Dios quiere que hagamos? Que renovemos la manera de pensar, que no vivamos la vida, tengo que ir a trabajar, tengo que cumplir con unas obligaciones toda la semana y el sábado, sábado de iglesia, ¿cierto? Sino que en todo tiempo tengamos claro qué es lo que está haciendo el Señor. ¿Para que qué? Para que podamos ser esos instrumentos útiles en sus manos. Me encanta la analogía que hace Pablo cuando dice que nosotros somos parte de un solo cuerpo, somos miembros, ¿cierto? Pero no todos ejecutamos la misma función, ¿cierto? Toda parte del cuerpo es vital. Yo escuchaba a alguien que decía, bueno, ¿y el apéndice? Se acaba de encontrar que una persona que no tiene el apéndice es más propensa a enfermarse, porque en el apéndice se guardan un tipo de bacterias que contrarrestan las bacterias malas. Me dice, ¿en serio? Sí, sí. Toda parte del cuerpo es necesaria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es importante que cada uno, usted no venga aquí a calentar silla, ni nosotros, sino que entendamos que nosotros somos parte de un cuerpo y necesitamos entender qué es lo que está haciendo el Señor. Yo necesito aprender a ver. Acuérdense que los que ven no son nuestros ojos, la que ve es nuestra mente, ¿cierto? Y necesitamos aprender a ver de manera espiritual. Amén. Vamos al 15. Dice, ahora bien, ¿puede jactarse el hacha de tener un poder mayor a la persona que la usa? ¿Puede? ¿Es la sierra mayor que la persona que corta? No. ¿Puede golpear una vara a menos que la mueva una mano? ¿Puede caminar solo un bastón de madera? No puede. Tiene que tener la intervención del Señor. No hay nada que esté afuera de sus planes. Mire, comprender estas cosas nos ayuda a tener un concepto real de Dios y de la humildad con la que debemos caminar delante de Él. En este camino como imitadores de Cristo, no mostrando una autocomiseración, o sea, como, ay, pobrecito, yo soy, no merezco, no, sino que realmente desarrollando una humildad verdadera, esa humildad que se desarrolla en un ámbito espiritual, entendiendo que somos totalmente dependientes de Él, como Juan 15 nos enseña, apartados de Él, nada podemos hacer. Un ejemplo, pero mire la lógica que está poniendo el Señor, algo tan sencillo, ¿puede un hacha cortar sin que alguien sea el que la utilice? Uno puede decir, puede ser el hacha o la sierra más costosa, pero si no hay alguien que la opere, no sirve de nada. Y nosotros podemos aquí ser muy buenas hachas, muy buenas sierras, ¿cierto? Pero si Dios no es el que ejecuta, estamos perdiendo el tiempo. Por eso, esto no es un asunto de religión. Y yo siempre, a mí me gusta insistir en esto, no es un asunto religioso. Estudiar la Biblia es lo más antirreligioso que existe, porque la religión produce cambios externos, el evangelio produce cambios de adentro hacia afuera. Por alguna razón, créame usted, pues todos estamos en un proceso de cambio, todavía, pero seguramente usted no es el mismo de hace 1 año, 2 años. Algo ha hecho el Señor. Este es un versículo que en una vez pasada lo pudimos observar, Miqueas 6:8. ¿Listo? Miqueas 6:8. Entonces, analicemos la perspectiva del Señor. Dice, no, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. ¿Cuál es la carga que debemos llevar? Mire, el entender esto nos quita cargas que no tenemos que llevar. Esto es lo que realmente nos exige el Señor. Mire, que hagamos lo que es correcto. ¿Cómo podemos saber si algo es correcto o incorrecto? La única forma de hacerlo es mirando el estándar que nos diga qué es lo correcto o incorrecto. Porque si lo miramos de manera subjetiva,
de aquí, si uno pregunta qué es lo correcto o lo incorrecto, todos tendríamos una respuesta diferente. En algunas cosas podríamos estar de acuerdo, en otras no, ¿cierto? Pero el estándar de qué es lo bueno y lo malo, los principios, leyes que el Señor nos dejó, es lo que nos va a orientar. ¿Cómo yo puedo aprender a hacer lo bueno si no sé qué es lo bueno? Por eso es importante que tengamos comunión diaria de calidad con la palabra y en su presencia, ¿sí? Mire, que ames la compasión. Cuando yo aprendo qué es lo bueno, el Señor me va a ayudar a entender cómo realmente amar la compasión y cómo caminar humildemente con Dios, ¿sí? Aquí no es de títulos, aquí no es de quién es más ni menos, ni que si tengamos una posición en la iglesia, no. Aquí es que aprendamos a hacer eso. Por eso es que realmente vamos a ser evaluados. En esta sección es importante tener en cuenta el diseño del Señor. ¿Qué fue lo que Él hizo como preparativo? ¿Qué fue lo que Él sembró? Y finalmente, ¿cuál era el resultado esperado por parte de Él? Acompáñenme por favor a Isaías capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Si vemos hasta este momento, miren, naciones, imperios poderosos creen que se manejan solos, pero todo está en los planes del Señor. Amén. Nosotros no podemos funcionar de la manera correcta o vamos a mal funcionar si no entendemos de quién dependemos, ¿sí? Y esto no es demostrarnos dependientes de afuera hacia las otras personas, sino que realmente en nuestro ser, en nuestro interior, algo sea quebrantado. Esa resistencia al cambio que todos tenemos, porque cambiar no es sencillo, ¿cierto? Pero el cambio que Dios exige no es un cambio en nuestras fuerzas. Y es algo que tenemos que aprender urgentemente. Todo lo que el Señor nos exige que cambiemos y a dónde nos va a llevar, no es en nuestras fuerzas. Yo a veces pienso en este ejemplo. Un árbol de manzanas. ¿Un árbol de manzanas se tiene que esforzar para dar manzanas? No. ¿Qué tiene que tener un buen árbol de manzanas para que dé buenas manzanas? Agua, tener buena... Escuche esto. ¿Sabes qué es importante? Es que, miren, esto es algo que cuando el Señor me lo hizo entender, me cambió mucho el concepto y la perspectiva de lo que yo estaba haciendo en Dios, en su iglesia, en el trabajo, en los estudios. Mire, acuérdese que lo más importante en Dios es lo que no se ve. Si un árbol de manzanas no tiene buena raíz, no puede dar buenas manzanas. ¿Qué es lo que podemos ver con nuestros ojos físicos? El fruto. Uno puede decir, wow, qué árbol, ¿cierto? Todos queremos de ese fruto, todo da muy buenas manzanas. ¿Qué es lo que pasa? Que seguramente le tomó un tiempo en echar buenas raíces y las raíces no se ven. Entonces, en esta sección de la Biblia que vamos a leer, mire, vamos a entender qué fue lo que el Señor preparó, pero por qué a veces nosotros damos el fruto no esperado. Mire, y esto nos sigue pasando. Esto fue escrito hace muchos miles de años, ¿cierto? Pero nada ha cambiado el día de hoy. Todavía seguimos con la misma lucha. Y Dios sigue esperando lo mismo, que demos buen fruto, el fruto que proviene de Él. ¿Cómo? Dice el Señor que Él es la vid, ¿cierto? Y nosotros somos los pámpanos, ¿cierto? No podemos dar buen fruto si estamos sembrados en el lugar equivocado. Si estamos sembrados en el lugar de mis propios conceptos o de lo que yo creo. Entonces, acuérdense, ¿cómo se llama el título de esta prédica? Perspectiva de la viña. Dice así, vamos a arrancar con el versículo 1. Esto lo escribe Isaías, ¿cierto? Dice, ahora cantaré para aquel a quien amo un canto acerca de su viña. Dice, mi amado, está hablando de Dios, del Señor. Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Tengamos las dos palabras claras. Mire, ¿dónde tenía el Señor su viña? En una colina, ¿qué? Rica y fértil.
Miren dónde el Señor no pone, o sea, el Señor no hace la, ay, tengo por allá una tierra donde no da. Mire, ¿dónde tenía la viña? En una tierra rica y fértil. 2. Aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ellas las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. Pregúntese usted mismo, ¿cómo si yo tengo una tierra rica y fértil, donde la aré, donde le quité las piedras, donde le construí una torre de vigilancia, cómo eso puede dar un fruto amargo? Vamos a mirar. Porque digo, ¿cómo es posible? Todo estaba listo. ¿Quién lo hará? El mismo Señor. Vamos al versículo 3. Dice, ahora ustedes, nos está hablando el Señor, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. Versículo 4. Miren lo que se pregunta el Señor. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? ¿Por qué cuando esperaba uvas dulces mi viña dio uvas amargas? Paremos ahí. ¿Por qué? El Señor se pregunta. O sea, ¿qué más uno puede hacer? ¿Qué más el Señor puede hacer? En la lógica humana no daría, pues si yo tengo todo listo, tengo buena tierra, uno dice, no, es que era mala tierra, bueno, pero era rica y fértil. Versículo 5. Déjenme decirles ahora lo que haré con mi viña. Echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya. Derrumbaré sus muros y dejaré que los animales la pisoteen. 6. La convertiré en un lugar silvestre, donde no se podan las vides, ni se remueve la tierra, un lugar cubierto de cardos y espinos. Ordenaré a las nubes que no dejen caer la lluvia sobre ella. 7. La nación de Israel es la viña del Señor. Perdón, la nación de Israel es la viña del Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo de Judá es su agradable huerto. Escuche esto. Él esperaba una cosecha de justicia. ¿Ustedes se acuerdan lo que hemos venido viendo en el Sermón del Monte? Donde todo ha venido linkeado a Mateo 5:20. ¿Se acuerdan qué dice Mateo 5:20? Que si vuestra justicia, escuche, pero es que el mensaje no está desconectado. Y este no es un mensaje alejado de lo que el Señor ha venido hablando. ¿Sí? Mire, ¿qué es lo que esperaba el Señor? Una cosecha de justicia. Pero ¿qué nos enseña el Señor en Mateo 5:20? Que si vuestra justicia no es mayor a la de los fariseos y escribas, escuche, ¿no qué? No entrarás. Imagínate, no entrarás. O sea que todo lo que hagamos fuera de ese estándar, infructuoso. Y podemos venir acá y sí, Señor, y aleluya, y es que yo quiero cambiar, sí. Pero mire que el Señor está hablando claro. ¿Cómo? Él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró ¿qué? Opresión. Esperaba encontrar ¿qué? Rectitud. Pero en cambio oyó gritos de violencia. Escuche esto. El Señor preparó todo el terreno, tierra rica y fértil, para que nosotros pudiésemos dar una cosecha ¿de qué cosecha está hablando el Señor? ¿De qué tipo de cosecha? De una cosecha de justicia y rectitud. ¿Cómo se llama eso en las palabras del Señor? Uvas dulces. Pero como la palabra nos enseña, lo único que fue dado fue opresión y violencia. Uvas amargas. Mire, todo lo que esté fuera de la manera en como el Señor estableció las cosas
es opresión y violencia. ¿Por qué? Porque van en contravía de lo que el Señor espera. Mire, aquí no es que todos vayamos sin mirar a los lados y todos tenemos que tener una unidad, una uniformidad en cómo pensamos y cuidado piensa de otra manera, pero aquí lo que realmente vale, o sea, lo que es vital es que la mente de Cristo se forme en nosotros. Habrán unas cosas que serán más fáciles para entender, otras cosas un poco más complicadas, pero no hay excusa. ¿Por qué? Porque el Señor es el que nos va a enseñar cómo pensar. ¿Cómo sabemos eso? Si nosotros miramos de nuevo, ¿cuál fue cuando el Señor Jesús comenzó su primera predicación pública en Galilea? El Señor lo primero que pidió fue esto. Miren, no lo pónganme en atención, dice Mateo 4:17. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ya nos ha enseñado, ya lo hemos visto. ¿Qué significa arrepentirse? Cambio de mente. Si usted no cambia la manera de pensar, no va a entender el modelo del Señor. ¿Sí? ¿Y quién es el más interesado? El Señor. El Señor no va a dejar de ser Señor porque nosotros creamos o no creamos. Pero Él es el más interesado. ¿Y quién es el más beneficiado? Nosotros. Pero digo, el más beneficiado de que usted esté aquí es usted. Qué bueno que usted esté acá. ¿Sí? Con la venida del Señor Jesucristo y su mensaje, nos podemos dar cuenta que el Señor nuevamente ha preparado su viña, territorio, para que todo lo que esté sembrado en este dé el fruto de la caridad esperada por Dios. ¿Qué es lo que pasa? Se estaba dando el fruto incorrecto. Viene el Señor Jesucristo, acuérdese las enseñanzas del Sermón del Monte. Le digo, si usted le ha perdido un poquito el hilo, vuelva y revíselas. Pero si usted se da cuenta, el Señor vuelve y redefine todo de cómo realmente se debe entender lo que estaba escrito. ¿Se acuerda que estamos viendo el Sermón del Monte y todo está linkeado a los 10 mandamientos? ¿Se acuerdan? Pero, ¿qué le está dando el Señor? La interpretación correcta. Dice, si tú le dices a tu hermano fatuo, es lo mismo como si fueras un asesino. Y el mandamiento dice, no matarás. ¿Cierto? No cometerás asesinato. Si nosotros de verdad, mire, le ponemos atención a lo que el Señor está haciendo, el Señor va a producir el cambio. Y esto cada vez va a ser un deleite. Tus palabras son más dulces que la miel. Esto es un deleite. Mire, yo cada vez que yo me encuentro con la palabra, yo a veces digo, a veces paso derecho. Y a veces vuelvo y paso, digo, uy, yo cómo no vi esto. Pero es que o sea, te desata y digo, pero si tú volteas a mirar atrás, dice, wow, ¿en qué momento dejé esto con lo que yo estaba luchando? ¿Sí me va a entender? Cuando nosotros quitamos la mirada de lo que creemos que tenemos que hacer y la ponemos en el Señor Jesucristo, es donde se produce el cambio verdadero. Dice que el Señor, en el Juan 15, dice que nuestro Padre es el labrador, ¿cierto? A nosotros lo único que nos corresponde es estar ahí, ¿sí? Poner atención a lo que Él nos está enseñando. Amén. Miremos, acuérdense, estamos en el capítulo 5 de Isaías, ¿cierto? Vámonos al mismo capítulo, pero vámonos al versículo 13, 5, 13. Uh-huh, 5, 13. Espera que yo ya no llegué aquí. Dice así. Este versículo se puede parecer a otro versículo. Dice, acuérdese, la nación de Israel dio el fruto que no se esperaba, que el Señor no esperaba, ¿cierto? Entonces dice en el versículo 13, por lo tanto, a causa de qué, de eso que veíamos atrás, mi pueblo irá al destierro muy lejos, ¿por qué qué? Porque no me conoce. ¿Se acuerdan que uno de los objetivos que teníamos en el inicio es conocer en un grado más profundo el carácter de Dios? ¿Por qué? Mire, ¿por qué damos el fruto inesperado? Porque no conocemos verdaderamente al Señor. Conocer de Dios, ya nos han enseñado y aquí se nos ha sido muy enfático, no es que yo crea que hay un Dios, ¿sí? Porque pues si usted está aquí, lo más probable es que usted crea que hay un Dios, ¿cierto?
Pero lo que nos corresponde en nuestra vida es el conocer el Dios de la Biblia, ¿sí? Y son, no sé, esta Biblia tiene como 1010 páginas. Acá está todo su carácter. Y nosotros necesitamos gastar tiempo acá, invertirlo, estudiándola. ¿Por qué el pueblo del Señor fue muy lejos al destierro? Porque no me conoce. La gente, escuche esto, la gente importante y los que reciben honra se morirán de hambre. Y la gente común morirá de sed. O sea, aquí no es de títulos, aquí no es de que yo cargo, ocupo, qué posición. Aquí es donde está tu raíz. Porque la viña del Señor es tierra rica y fértil, arada, sin piedras, ¿cierto? Pero, ¿cómo estamos nosotros? Parados frente al estándar del Señor. ¿Se acuerdan de este versículo? No lo vamos a poner. Oseas 4:6. ¿Por qué pereció mi pueblo? Por falta de conocimiento. Aquí en el Señor, en el versículo de Isaías 5:13, nos lo voy a decir. ¿Por qué el pueblo fue? O sea, piénselo, es que el Señor es un Dios sin misericordia, sí, con ese carácter. No. Mire, no hay nada que el Señor haya ejecutado que no haya anticipado. Cuando yo vengo estudiando muy detenidamente el libro de Isaías y me doy cuenta que uno de los argumentos fuertes que el mismo Señor declara, porque Él es el Dios único y verdadero, le dice, dígame de sus otros dioses, ¿quién ha dicho algo antes de que pase? Ninguno. Y el Señor nunca, no ha ejecutado juicio sin antes anticiparlo. ¿Se acuerdan con la nación de los asirios en Nínive? Lo común era que iban a destruirse, pero el Señor le dice, mire que se arrepientan porque viene juicio. Ese es el carácter del Señor. Y el Señor, cuando hay juicio, pero es que el Señor nos cogió sin decirnos, no, el Señor sí nos advierte, y el Señor sí viene advirtiendo a la tierra completa de lo que podría pasar. Por eso para nosotros es importante entender su voluntad. El conocimiento radica en que nuestra mente y corazón realmente estén permeados e impregnados por sus planes, deseos, anhelos, y que nuestra forma de caminar lo refleje. Por ejemplo, si nosotros volvemos al plan de la viña y dimensionamos todo lo que el Señor ha hecho, no vamos a actuar sin conocimiento. Pero es que el Señor me mandó aquí, que tan difícil y esta vida tan difícil. No. Entiéndame, el Señor ya tiene preparada la tierra. Pero si usted y yo entendemos esto, créame, usted ya no sale igual de acá hoy. Hay otro nivel de conocimiento. Ya digo, wow, espere, yo no tenía esto tan claro. Señor, el Señor sí está actuando. ¿O acaso el hacha puede operar sin alguien que la opere? No. Pero digo, no hay temas de casualidad, no hay temas, de subjetividad, ese relativismo que hoy invade la humanidad, que no es por ahí. Si usted le pone la lógica humana, se va a dar cuenta que usted mismo puede encontrar la respuesta ahí. Porque la lógica del Señor es tan lógica que usted no necesita filosofar por allá qué pensamientos, si uno es fácil. Y Él nos lo ayuda a entender por medio de su palabra. Mire, usted puede decir, pero pues esto puede ser manipulado. Mire, en el capítulo 10, el Señor, Dios, declaró el castigo de la nación de Asiria. No lo vamos a ver hoy, pero si usted quiere, cuando pueda, váyase al capítulo 37. Y el Señor cumple lo que prometió. En la nación de Asiria murieron 185,000 hombres en una noche. Y el Señor lo advirtió. ¿Los cogió de sorpresa? No, el Señor ya les había dicho. ¿Quisieron cambiar? No. Vámonos al 16. Me encanta esto. El Señor nunca pierde. ¿Qué dice el versículo 16? Pero el Señor de los ejércitos celestiales será exaltado. ¿Por qué? ¿Por qué?
por lo que, mire, por su justicia, la santidad de Dios se demostrará que por su rectitud. Mire, el Señor será exaltado por lo que Él espera como una cosecha en nosotros. A pesar de todo, el Señor nuestro Dios será reconocido por lo que Él da. Si Él pide uvas dulces, justicia y rectitud, es porque solo a través de su presencia es que podemos ser lo que Él espera, dejando a un lado nuestro propio concepto de lo que está bien o mal, que lo que nos lleva a producir uvas amargas. Nosotros no es que produzcamos uvas dulces y porque es que somos la mejor semilla, no, es porque a través de Él es que podemos ¿qué? Dar lo que Él espera. ¿Cómo? Mire, a pesar de todo esto que ha pasado, de que Él labró, de que Él aró, de que Él limpió, de que Él sembró, escuche, las mejores vides, no dio la cosecha esperada. Y dice, bueno, ahora voy a abandonar esta viña para que quede sin qué, sin mi atención. Donde no hay la intervención del Señor, es una viña desatendida. Se vuelve algo salvaje. Pero me parece precioso porque al final de todo esto dice, y el Señor, ¿qué? Del Señor de los ejércitos celestiales, ¿será qué? Exaltado por eso mismo que Él está pidiendo. ¿Por qué? Por esa justicia y por esa rectitud. ¿Cómo podemos llegar a dar uvas dulces? Solo a través de Él. Por eso digo, todo lo que el Señor exige, todo en Él. Por eso si nosotros dimensionamos la perspectiva de la viña, vamos a tener un conocimiento más profundo, vamos a echar raíces más profundo, que lo que estamos haciendo no es, ay bueno, el Señor me dio otro día de vida y bueno, ¿y qué voy a hacer? No, sino que hay un propósito en Él. ¿Qué es lo que necesita ser renovado en nuestra vida? Muchas veces podemos ser buenas hachas, pero están oxidadas. Necesitamos estar en las manos de Él. Vámonos al Salmo, por favor, al Salmo 94. ¿Llegamos? ¿Por qué es importante esto? Porque es importante que miremos cuán diferente es la manera de lo que el Señor piensa a lo que nosotros podemos pensar. Si nosotros nos comparamos a lo que nosotros pensamos, no es muy parecido, no es. Mire lo que dice aquí. Para ti, 1000 años son como un día pasajero, tan breves como unas horas de la noche. ¿Cierto? Uno puede decir, ay, un día más, pero para el Señor, imagínate, acuérdese, el Señor está fuera de toda limitante natural, tiempo, espacio, no hay, o sea, a Él no lo limita nada, ¿cierto? Y en esa perspectiva es la que nosotros tenemos que aprender a caminar, porque si no, vamos a caminar en nuestra propia perspectiva, creyendo en Dios, asistiendo a la iglesia, pero sin la mente renovada. La palabra nos enseña, no lo vamos a poner en 1 Corintios 16. Dice, escuche esto, ¿por qué nosotros entendemos estas cosas? ¿Alguien sabe por qué? Porque dice así, porque tenemos la mente de Cristo. Esto ya está prometido, esto ya está pasando en nuestra vida. Pero, mire, para mí a veces es difícil, a veces yo le pido al Señor, ayúdame a tener una conciencia activa de que el Espíritu Santo mora en mí y que yo tengo que tener una comunión con el Espíritu Santo. Porque a veces como que uno tiene conversaciones con todo el mundo, sí, habla de muchos temas, de muchas cosas, pero esa comunión, oye, es que la presencia personal de Dios está con nosotros. Amén. Y yo digo, ay, a veces digo un ejemplo, y no es un tema de forzarse y que es que tengo que hablar con el Espíritu Santo, no, pero es que entiéndame, la presencia personal de Dios habita en ti. ¿Sí me voy a entender?
Y no hablamos con o sea, es que digo, no, es sí, digo, ¿sabes qué es? Nos falta renovar la mente. Y son cosas primarias. A veces queremos entender una complejidad de la palabra y la palabra no es compleja. ¿Qué es lo que pasa? Que si la mente no está renovada, pues nos van a entrar muchas cosas en reversa. Digo, Señor, ayúdame a entender que el Espíritu Santo está con nosotros, que Jesucristo nos dejó otro consolador, el cual nos va a enseñar toda verdad. ¿Sí? Y a veces digo, a mí me pasa, yo hablo aquí, hablo de acá, hay un tema y la otra, digo, 10 de la noche, y dije, y el Espíritu Santo pues sí, o sea, no hay esa comunión. Y uno que ora, Señor, que tu presencia esté conmigo. Y yo, Señor, pero pues estoy contigo y no hablas conmigo. En el mismo Salmo 90, no lo ponga, dice, del Salmo 94, hay cosas que están fuera de nuestro alcance en el entendimiento, pero hay otras que son vitales que conozcamos para que nuestra mente sea renovada. Dejando a un lado lo subjetivo, lo abstracto, lo idílico, que podríamos llegar en algún momento a pensar respecto a quién es Él y cómo podemos acercarnos a Él. Yo no sé si usted ha pensado que acercarse a Dios es muy difícil. Es como complicado, pero ¿cómo tengo que hacer? Pero uno ¿cómo hace para entrar a la presencia? Yo le hago una pregunta para que usted se responda usted solo. ¿Usted ora fuera o dentro de la presencia del Señor? No me responda, solo piénselo. Porque a veces suena, uy, pero ¿cómo no entrar a la presencia? Y no a la palabra, se dice que entremos confiadamente al trono de la gracia. Y uno dice, pero ¿cómo así? Entonces yo digo, y yo pienso, ¿dónde estoy orando? ¿Fuera o dentro? Porque se pueden orar en los dos lugares. Pero la invitación es adentro. Cuando dice, entre confiadamente. Pero ¿sabe por qué nos cuesta entender eso? Porque no tenemos esa perspectiva del Señor. ¿Qué dice? Ahora sí, Salmos 90, 12. Este versículo cuando yo lo leí me confrontó mucho. Es muy cortico, pero mire lo que dice así. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos ¿en qué? En sabiduría. Mire, yo sé que acá muchas veces parece eso como si fuera un regaño. ¡Ay! Pero mire, no lo es, o como si fuera una frase de cajón, pero si usted compara la vida aquí en la tierra, la eternidad, de verdad esto no es nada. O sea, ¿cómo comparas 80, 90, un ejemplo, digamos que 100 años, con la eternidad? O sea, es que... Pero mire esto, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría.